Dos. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora Lisbeth, mentora del grupo de diseño digital número 4. Yo soy Rico Posadas Adrián y voy a presentar mi proyecto número 2 sobre la unidad lógica aritmética. Eh, Nuestra pequeña portada, el semestre 2022-1. Vamos a empezar con la definición de qué es una ALU. Una ALU es una unidad lógica aritmética, es un circuito que permite, como su nombre lo indique, realizar operaciones aritméticas y lógicas. Eh, El ALU no toma decisiones y las entradas deben de contener tanto la magnitud como el signo que corresponda a la operación. Eso lo vamos a ver más adelante en la asignación de pines. La ALU requiere de un mecanismo de control que le permita saber qué tipo de operación realizar. En este caso vamos a utilizar un multiplexor de 2 por 1 que nos permita seleccionar entre la unidad aritmética y la unidad lógica. Vamos a usar como herramientas de implementación, como ya habíamos quedado, una tarjeta de 10 Lite, como está aquí abajo, desarrollada por Intel, la cual nos va a servir para utilizar los switch y los LEDs que tenemos arriba para comprobar las operaciones. El software que vamos a utilizar es el software Quartus Prime Lite, el cual es un software destinado específicamente para programar en hardware. Continuemos. Vamos a describir la estructura general de nuestra unidad aritmética lógica. Tenemos que nuestra unidad aritmética lógica cuenta con 3 unidades. La primera es nuestra unidad aritmética, la segunda es nuestra unidad lógica y la tercera va a ser una unidad que envuelva a las 2 unidades, incluyendo esta pequeña unidad que es un multiplexor de 2 por 1 que va a fungir como nuestro selector si vamos a querer utilizar nuestra unidad aritmética o si vamos a querer utilizar nuestra unidad lógica. Perfecto. Vamos a describir rápidamente la unidad selectora de la unidad de lógica aritmética. Y vamos a descubrir que es un multiplexor de 2 por 1, la cual contiene, aparte de esto, un vector de entrada. Bueno, en realidad son 2 vectores de entrada, uno para cada unidad, para la unidad lógica y una para la unidad aritmética, y un selector de tamaño de 2 bits para poder seleccionar cuál de las 2 entradas vamos a utilizar para poder obtener nuestra salida. Este rápidamente es el código del selector, en donde vamos a definir nuestras entradas, como les comentaba, las entradas de las unidades aritméticas, que en este caso serían las salidas de las unidades aritméticas que van a entrar a nuestro multiplexor 2 por 1, que va a ser nuestra unidad selectora. Aquí lo que vamos a ver es que nada más con la simple utilización de un switch que nos dé un 1 o un 0, vamos a cambiar entre la unidad lógica y entre la unidad aritmética. Rápidamente demostramos el diagrama RTL que nos proporciona el software Quartus, en el cual vamos a observar la estructura general de nuestra ALU, la cual va a estar, como les dije, compuesta por una unidad 1, que es la unidad aritmética, la unidad 2, que es la unidad lógica, y la unidad 3, que es nuestro multiplexor 2 por 1 para seleccionar entre estas dos. A continuación vamos a describir más adelante cómo está compuesta cada una de ellas, entre la unidad aritmética y la unidad lógica. Pero pues desde aquí ustedes pueden darse cuenta que tanto para la unidad 1 y la unidad 2 vamos a entrar con 2 vectores, uno llamado A y uno llamado B, los dos del mismo tamaño, que son de 3 bits. Adicionalmente necesitamos un selector, dependiendo de qué unidad estemos utilizando, un selector que nos ayude a trabajar interiormente con nuestras unidades. El CIN es una propiedad única solamente de nuestra unidad aritmética, la cual nos ayuda a poder realizar el complemento a 2 para poder realizar una resta de números binarios. El cout, al final de cuentas, vendría siendo como el acarreo que tenemos cuando alguna de nuestras sumas de 3 bits rebasa el resultado de la suma rebasa los 3 bits y tenemos un bit de acarreo. Ese bit de acarreo se guarda en cout.
Ok, y al último el selector de la unidad aritmética lógica, que vendría siendo nuestro multiplexor de 2 por 1, en el que nada más este selector de un solo bit nos va a dar la posibilidad de escoger entre 1 y 0, que vendría siendo la posibilidad de escoger entre la unidad 1 o la unidad 2. Perfecto. Aquí rápidamente mostraremos el código top de la ALU, en donde englobamos las 3 unidades que les comentaba. Rápidamente tenemos la unidad 1, la unidad aritmética, donde establecemos el puerto de el mapa de sus puertos, tanto de entrada como de salida, igual la unidad 2 y la unidad 3. Aquí lo importante es observar en qué lugares estamos poniendo los cables para poder conectar la unidad 1 con la unidad 3 mediante cables. El cable 1 lo asignamos a la unidad 1 y está conectada a la unidad 3 en su puerto 1. El cable 2 está conectado a la salida de la unidad 2, como podemos observarlo, y ese mismo cable 2 llega a la unidad 3 mediante su puerto de entrada 2. Correcto. Aquí rápidamente nada más vamos a englobar los puertos de entrada y de salida totales. Las conexiones internas entre las unidades, como les comentaba, las vamos a representar mediante cables. Perfecto. Y rápidamente vamos a observar la primera, que es nuestra unidad aritmética. En esta unidad aritmética vamos a tener básicamente lo que es un sumador que va a realizar suma de números binarios, podríamos decirlo así, positivos. Ahorita vamos a ver cómo vamos a cambiar, vamos a poder modificar esto para poder hacer una resta mediante complemento A2 al número binario que necesitemos transformar, ¿no? Básicamente nuestra unidad aritmética va a componerse de 2 unidades. La primera es un multiplexor de 4 por 1 y la segunda es un sumador. En el caso de permítame tantito. Aquí es como yo les comentaba, la estructura de la unidad aritmética. Más o menos comento a grandes rasgos qué hace cada una de las unidades. En el multiplexor de 4 por 1 vamos a validar, como muestro de este lado, ¿qué es la entrada que nosotros vamos a querer? La entrada que nosotros vamos a necesitar casi siempre va a ser que nuestro vector B entre directamente con el número que tiene, o que nuestro vector B sea negado. Esas son las dos funciones principales. Adicionalmente le agregamos que si nuestro selector está en 0, 0, nos asigne ceros al vector de salida, o si nuestro selector está en 1, 1, nos asigne 1 al vector de salida. En este caso, como podemos observar, nuestro selector puede tomar varias combinaciones: 0, 1, 0, 0, 1, 0 y 1, 1, en cada una de las cuales se va a presentar los 4 casos que les había comentado. Posteriormente, en la unidad 2, dependiendo de qué resultado tomamos de la unidad 1, podemos observar que la unidad 2 solamente se va a encargar de hacer la suma entre un vector A que va entrando desde antes del multiplexor 4 por 1 y que se suma con el vector B resultante del multiplexor 4 por 1 antes mencionado, en donde básicamente necesitaríamos que saliera nuestro vector B, ya sea B normal o salga un B negado. El Cin, como yo les había comentado, también entra aquí a nuestra unidad 2, que el Cin va a ser nuestro auxiliar en realizar una suma una resta mediante una suma, utilizando este Cint como auxiliar en nuestro complemento A2 para realizar la resta. Adicionalmente tenemos el Cout, que como les comentaba es un bit de acarreo por si la suma rebasara los 3 bits, y la salida de la suma, que contiene el resultado de nuestra suma, la que necesitamos entre A y B. Correcto. Primero vamos a checar la unidad 1 de la unidad aritmética, que como les comentaba era un multiplexor de 4 por 1.
Estas entradas están formadas por el vector B y el vector selección o cel, que sería esta entrada, y estas dos entradas que delimitan qué opción vamos a asignar a la salida. Perfecto. Aquí damos una pequeña explicación de cuál es nuestra unidad 2. En este caso nuestra unidad 2 vendría siendo nuestro sumador, en el cual vamos a tener varias entradas de parte de nuestra unidad 1 antes mencionada, las cuales serían 1, 1, B negada, B o 0, 0, 0. Y como les comentaba también, la unidad 2 lo va a sumar con nuestro nuevo vector B. ¿Sale? Todos estos, el vector A y el vector B, van a ser ingresados desde los switches de nuestra tarjeta FPGA. Ok. Entonces, continuemos. Aquí también les comento un poquito sobre cómo va a ser el procedimiento de realizar una resta mediante un sumador. Necesitamos primeramente utilizar el complemento A1 sobre el número que sea negativo. En este caso necesitaríamos que la entrada de nuestra unidad 1 sería B negada y que adicionalmente a eso en nuestra unidad 2, que es el sumador, le sumemos 1 por parte del CIN para que así cumplir con el complemento A2, así creando un número negativo que podamos sumar simplemente con el número, con el primer número, sumándolo con el segundo número negativo y así poder obtener la resta entre ellos dos. Aquí explicamos un poco más a detalle la unidad 2 de la unidad aritmética, en donde la operación que se va a realizar, como les había comentado, es el vector de entrada A, que viene desde los switches, el vector de entrada B o la salida del multiplexor anterior de la unidad 1, más el vector A, más la salida del multiplexor o B, más el bit que nosotros agreguemos en dado caso de que necesitemos el complemento A2, que es CIN. De salida nos va a resultar un vector de salida de 3 bits. Sin embargo, como les comentaba, si llegara a superar los 3 bits nuestra suma, ese acarreo se va a almacenar en Cout. Perfecto, pasamos a la tabla de verdad de la unidad aritmética. Aquí tenemos varias combinaciones dependiendo de si nuestra entrada auxiliar para el complemento A2 está activada o no está activada y en qué posiciones tengamos nuestros selectores. En este caso les marqué aquí las dos más importantes, en donde nuestros selectores va a estar en 1, 0 y en 0, 1. ¿Para qué? Para que producir estas operaciones, en donde el resultado de la operación de la unidad aritmética sea la suma de A y B y el resultado también sea de la unidad aritmética sea la resta de A menos B mediante la entrada negada de B y el complemento A2 proporcionado por Cint. Ok, esta es a grandes rasgos la unidad aritmética lógica que vamos a representar en nuestro diagrama, la cual vamos a traspasar a nuestro software y a nuestra tarjeta FPGA para ejemplificarla con dos vectores que podamos ingresar para operarlos y al final obtener un resultado o la suma de ellos dos. Perfecto, aquí les dejo el código de la unidad aritmética, el top, en donde unimos la unidad 1, que vendría siendo el multiplexor de 4x1, y donde unimos la unidad 2, que es la unidad suma, mediante un cable. La salida del multiplexor 4x1, como observamos aquí, va a entrar en una de las entradas del sumador por medio de un cable. Aquí sustituimos el puerto por el cable para poder así referenciar entre qué unidades estamos hablando. ¿Listo? Y por último, en sus puertos vamos a ingresar los puertos de entrada y salida de estas dos unidades. Aquí les dejo el código de la unidad 1, que es el multiplexor 4x1, junto con sus entradas, que es el vector del selector,
y el vector B. Y a continuación en la salida le vamos a asignar los valores que necesitemos. Cuando nuestro selector esté en 0, 0 vamos a asignar ceros. Cuando esté en 0, 1 vamos a asignar el valor de B como venga. Cuando esté en 1, 0 vamos a asignar el valor de B negada. Y cuando esté en 1, 1 vamos a asignar puros ceros. De acuerdo. En la unidad 2 de la unidad aritmética vamos a realizar la suma, como ya les comentaba, de nuestros vectores de entrada, que en este caso van a ser A y B, y C int. Que C int, como les comentaba, es el complemento a A2, complemento A2, y aquí hacemos la suma con una variable intermedia que se llame mid, en la cual vamos a agregar mediante un ampersand a cada uno de los vectores de entrada le vamos a agregar un bit más. Esto para que si se llega a desbordar la suma, como ya les había comentado, que supere los 3 bits la suma, pueda almacenar el siguiente bit en este bit extra. Ese bit lo vamos a rescatar mediante la variable mid en su posición número 3, ya que este vector lo hicimos de un bit más que A y B. Entonces podemos rescatar ese bit extra y al final nuestra suma debería de estar en los otros 3 bits normales, ¿no? Podríamos decirlo así. Vamos a pasar rápidamente a nuestra unidad lógica. En esta unidad vamos a tener solamente 4 operaciones lógicas definidas por, en este caso, nuestro proyecto, que va a ser la unidad AND, más bien la operación AND, la operación OR, la operación XOR y la operación NOT de A. En este caso, dependiendo de cómo entre nuestro selector hacia nuestro multiplexor de 4 por 1. Si es 0, 0 va a asignar AND, si es 0, 1 va a asignar OR, si es 1, 0 va a asignar XOR, si es 1, 1 va a asignar NOT A. Esto para vectores de 3 bits que al final, al operarse un vector con la operación lógica con el otro vector, nos tiene que salir un vector del mismo tamaño. Aquí rápidamente les explico cómo van a estar asignadas las operaciones dependiendo de la combinación que tengamos para nuestro selector, qué operación nos va a realizar. Este es nuestro código de nuestra unidad lógica, es un poco más sencillo que la unidad aritmética, pero con la singularidad de que cada una de las operaciones lógicas que vamos a tener en esta unidad las asignamos a un cable que en este caso va a fungir como nuestra operación que después vamos a asignar directamente cuando ya tengamos nuestro selector. Cuando ya tengamos nuestro selector, por medio de nuestro selector, y dependiendo de qué código vamos a ingresar por medio de la tarjeta, nos va a asignar la operación que nosotros antes definimos. ¿Sale? Entonces en nuestra unidad lógica también vamos a tener nuestros puertos de entrada que van a ser nuestro vector A, nuestro vector B, nuestro selector que nada más es de 2 bits y nuestra salida que debe de ser de 3 bits. Aquí rápidamente les comento la asignación de pines en la tarjeta FPGA. Rápidamente utilizamos los primeros... bueno, les dejo aquí los códigos y les explico en la siguiente, porque aquí es donde lo explico un poquito mejor. Los primeros 3 switch que vendrían siendo los primeros de acá, el vector de A, van a estar en la parte de inferior derecha, van a ser los primeros 3, va a ser el vector A en donde lo vamos a poder ingresar. Los siguientes 3 switch van a ser para el vector B, los siguientes 2 switch van a ser para el selector, ya sea de la unidad aritmética o de la unidad lógica. El otro switch es el selector de la unidad lógica aritmética, que nos va a permitir seleccionar entre la unidad lógica y entre la unidad aritmética. Y por último tenemos el último switch, que como indico aquí va a ser nuestro CIN auxiliar en el complemento A2. Para las salidas tenemos 2. La salida normal, ya sea de la suma o de la operación lógica, va a estar en los primeros 3 LEDs. Y el acarreo de la suma, cuando se dé el caso, va a estar en el último LED como el acarreo de Cout. Perfecto. Vamos a pasar rápidamente a lo que es
de nuestro código. Aquí, bueno, ya está en la presentación, pero rápidamente se los voy a mostrar. Como pueden ver, ya está compilado. Como pueden ver aquí, vamos a obtener nuestro diagrama RTL, donde describimos cada una de las unidades. Esta es nuestra unidad 2 lógica, donde se hacen todas las comparaciones lógicas. Esta es nuestra unidad 1, la unidad aritmética. Y por último, este es nuestro multiplexor de 2 por 1, que va a ser la selección entre una unidad u otra. Perfecto. Entonces, aquí se van a mostrar unos ejercicios para poder comprobar el buen funcionamiento de nuestra FPGA con los pines asignados y con la lógica que tenemos. Primero se nos pide hacer una suma binaria entre dos vectores, el cual es el vector A y el vector B. El vector A contiene el número 4, que vendría siendo 1, 0, 0, y el vector B tiene el número 3, que vendría siendo el 0, 0, el 0, 1, 1. ¿Sale? En nuestra suma binaria rápidamente le hacemos en papel. 1, 0, 0 más 1 más 0, 1, 1. Es una suma común en donde nos debería de dar 1, 1, 1. Perfecto. En la resta binaria, por el contrario, necesitaríamos cumplir varias prerequisitos para realizar la resta binaria. El primero es negar B. Negando B, nos quedaría 1, 0, 0. Eso posteriormente hay que sumarlo a A. B negada más A. Que ya nos está mostrando el bit de acarreo de este lado y nos deja un resultado en 0, 0, pero no hemos terminado, porque este es el complemento A1. Ahora hay que aplicar el complemento A2, que es sumarle a esta suma, sumarle un 1. Y como pueden ver, aquí da el resultado de la resta. ¿Por qué? Este es un 1. Porque el bit de acarreo ya no lo estamos contabilizando. Esto es un 1. ¿Por qué? Porque nuestro número del vector A, ¿qué número es? El número del vector A es 4. Y queremos restar o sumar un número negativo que sea menos 3. Entonces el resultado debería de ser la unidad, ¿correcto? De este lado tenemos la operación XOR. Esta es rápida. Es una o la otra. Entonces si es una o la otra, los 3 bits deberían de estar prendidos. Y al final un AND binario que debe de ser los dos. En este caso, como no se cumple que son los dos, en todas va a ser 0. De este lado tenemos nuestra tarjeta FPGA, que como observamos ya tiene descargado nuestro software. ¿Sí? Lo voy a compilar para que no haya problema. De todas formas ya lo tengo descargado. Y bueno, primero que nada vamos a revisar el primer ejercicio, que es la suma binaria de A más B. Recordemos que A es 0, 0, 1, B es 1, 1, 0 y en nuestra configuración de switches en CIN tenemos 0, en el selector de la ALU va a ser 0 para poder seleccionar nuestra unidad aritmética, y en nuestro selector vamos a tener 0, 1. El resultado deben de ser 3 unos, como se marca en nuestra suma binaria, el cual está demostrado acá arriba que nuestros 3 LEDs se están prendiendo.
El valor de A y B que están en los switches no lo voy a cambiar, solamente voy a modificar los valores del selector de la ALU y del cint. Pasamos a la siguiente operación, que va a ser nuestra resta binaria. En este caso vamos a tener nuestro cint en 1, vamos a tener nuestro selector de la ALU en 0, porque seguimos trabajando en nuestra unidad aritmética, y vamos a tener nuestro selector en 1, 0. ¿Esto qué nos indica? Que vamos a pasar de nuestro selector de 1, 0, de nuestro multiplexor 4x1, de nuestra unidad aritmética, vamos a dejar pasar a B negada. ¿Qué nos debe de dar? Aquí, como se dan cuenta, se prende el bit de acarreo que está al extremo izquierdo y nos dice que nuestro resultado debería de ser 1, que es como lo comprobamos de este lado. Si nosotros restamos el número 4 menos el número 3, debería de darnos el 1, más el bit de acarreo que sale de nuestro complemento A1 y A2, ¿sale? Nuestra siguiente operación es nuestro XOR, en el cual mantenemos nuestros valores de A y B, pero bloqueamos nuestro cint y ahora vamos a utilizar nuestra unidad lógica. Entonces subimos el selector de ALU y nuestro selector debería de quedar en 1 y 0. Ahí debería de estar correcto de que la operación XOR entre el número 100 y el número 011 es 111. Los 3 bits prendidos. Este bit de acarreo no sé por qué me sale si en esta operación no lo estamos utilizando, pero después lo voy a corroborar. En el caso del AND debería de ser puros ceros el resultado. Entonces en este caso vamos a cambiar nuestro selector a 00. ¿Correcto? En nuestro selector en 00 indica que estamos realizando la operación AND. El selector del ALU está hacia arriba, indicando que estamos en nuestra unidad lógica, y nuestro cint está apagado. Y entonces corroboramos que el número 4 AND el número 3 nos da como resultado 000. Y bueno, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.